Continuando con los videos de transformadores, vamos a hablar de la operación de transformadores que alimentan cargas no lineales. Entonces, el objetivo de este módulo es comprender el principio de funcionamiento de los transformadores operando con carga no lineal y cómo la operación o la alimentación de carga no lineal incrementa las pérdidas en el circuito magnético y en los devanados. Entonces, vamos a ver el principio de funcionamiento. Entonces, antes que nada, vamos a definir lo que es una carga no lineal y una carga lineal, o mejor dicho, vamos a repasar estos conceptos. Entonces tenemos que una carga lineal es aquella que ante una alimentación sinusoidal consume corriente sinusoidal, mientras que una carga no lineal es aquella que ante la alimentación con tensión sinusoidal consume corriente no sinusoidal. Esa corriente no sinusoidal o corriente distorsionada la podemos descomponer a través de series de Fourier en componentes de distintas frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental o frecuencia industrial de la red. Esos múltiplos generalmente son múltiplos enteros, es decir, 60, 120, 180, 300 y así sucesivamente, en el caso que estemos hablando de 60 Hz. En el caso que estemos hablando de 50, serán múltiplos enteros de 50. Entonces, la onda distorsionada yo la puedo descomponer como una sumatoria, estrictamente hablando, de acuerdo a la serie de Fourier, de infinitas armónicas mutuamente ortogonales, es decir, de frecuencias diferentes. Entonces, la corriente a través de la serie de Fourier, una corriente distorsionada, yo la puedo representar como vemos en ecuación 1, como una componente de continua, si la existe, más una sumatoria de infinitos armónicos de valores de la sinusoidal desfasados cada uno del otro para n armónicas. Recuerden que para electricidad se considera, de acuerdo a la norma, n igual a 50 como el máximo valor permisible de armónicas, dado que esa es la respuesta en frecuencia de los transformadores de medida, es decir, 3 kHz, donde el valor medio se obtiene como la integral en un periodo de la función. El IRMS de cada armónica se obtiene como la raíz cuadrada de A sub n más B sub n cuadrado sobre 2. El ángulo de desfasaje en función de A sub n y B sub n. Y A sub n y B sub n se puede obtener de dos maneras: a través de la integral compleja de 2 sobre el periodo de 0 al periodo de I dt e a la j n omega t en dt, o a través de lo que se conoce como la serie de Fourier discreta, donde cada término se obtiene como 2 entre n de la transformada rápida de Fourier de la corriente I dt discretizada en tiempos. Entonces tenemos que el valor efectivo de la señal se obtiene como la raíz cuadrada de la sumatoria del valor medio al cuadrado más la sumatoria al cuadrado de todos los valores efectivos de cada una de las armónicas. Y hablamos que el factor de distorsión armónica total es la raíz cuadrada del valor efectivo al cuadrado menos el valor efectivo de fundamental al cuadrado sobre el valor efectivo de fundamental, o la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los valores efectivos exceptuando el fundamental al cuadrado entre el valor efectivo de fundamental. ¿Cuál es el problema de alimentar una corriente que tiene contenido armónico? El transformador vimos que presenta dos tipos de pérdida a lo largo de todo el curso: pérdidas en el núcleo magnético y pérdidas en el cobre, donde las pérdidas del cobre son directamente proporcionales a la corriente, mientras que las pérdidas en el núcleo magnético dependen de B y de F a través de la
pérdidas de Foucault y las pérdidas de histéresis. Entonces, recordando, como establece la ecuación 8, las pérdidas en el hierro dependen de las pérdidas de histéresis, que son función del coeficiente de Steinmetz y de la frecuencia, y de las pérdidas de Foucault, que son función de la densidad al cuadrado y de la frecuencia al cuadrado por el volumen que estemos hablando. Donde, para la expresión 8, recordando, KH es el coeficiente de pérdidas por histéresis, KF es el coeficiente de pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault, B máximo es la densidad de campo magnético máximo, F la frecuencia y A el espesor de la chapa, mientras que sigma la conductividad eléctrica de la misma. Para un acero al silicio, las pérdidas a 50 Hz para un B máximo de un Tesla son de aproximadamente entre 1.1 y 1.5 vatios por kilogramo para laminado en caliente, mientras que esas pérdidas pueden ser de 0.3 y 0.6 vatios por kilogramo para grano orientado, laminado al frío, que es el que se utiliza para transformadores, y los espesores de las chapas oscilan entre 0.3 a 0.5 milímetros. Tenemos que las pérdidas en el cobre son directamente R por IRMS cuadrado, y la IRMS aumenta de acuerdo al contenido armónico, siendo R la resistividad por la longitud sobre el área total. En corriente continua, la densidad de corriente es similar en todo el conductor, pero en corriente alterna se observa que hay una mayor densidad de corriente en la superficie del centro, es decir, es lo que llamamos efecto piel, efecto skin, efecto Kelvin. Este fenómeno se le conoce así en la literatura y podemos ver cómo a medida que aumento la frecuencia, las corrientes tienden a irse por la periferia, lo que implica que el área efectiva del conductor se va reduciendo. Si el área se reduce, la resistencia aumenta. Por tanto, las pérdidas aumentan en la proporción. Entonces, es importante considerar este efecto a los fines de calcular las pérdidas o el incremento de pérdidas en el transformador, porque la resistencia aumenta para las pérdidas de cobre y vemos que las pérdidas tanto de histéresis como Foucault son funciones directamente del valor de frecuencia. Entonces se define la profundidad superficial del conductor o el área efectiva por el que circula la corriente del conductor, depende de la frecuencia, la permitida magnética y la conductividad del material, y se da generalmente mediante la expresión de 10 delta igual a la raíz cuadrada de 2 entre omega mu sigma. Entonces tenemos que sigma depende, por ejemplo, para el cobre a 60 Hz, el delta vale 0.0127 metros, mientras que para aluminio es 0.0159 para resistividades específicas del material. Es decir, que las pérdidas en el cobre son función también de la frecuencia a través del efecto piel, skin, que se presenta. Entonces, las pérdidas en el hierro las podemos aproximar con la expresión 11. Las pérdidas por corrientes parásitas son más grandes que las pérdidas por histéresis, debido a que las primeras crecen con el cuadrado de la frecuencia. Entonces podemos aproximar que la pérdida o el incremento de pérdidas en el hierro por cada una de las frecuencias que estamos alimentando es de la forma KFE a la n por IRMS a la n por n cuadrado. Mientras que las pérdidas en el cobre son función de la resistencia AC y de las armónicas, es decir, que va a ir cambiando con la frecuencia. Si somos más precisos, la resistencia C también cambia con la frecuencia, pero vamos a tomar una aproximación de esto diciendo que la resistencia en AC permanece constante y el incremento es únicamente por las armónicas de corriente. Entonces, en tal sentido, podemos calcular, de acuerdo a la expresión 13, la nueva contribución de potencia, añadiendo el diferencial de potencia, tanto en cobre como en acero, producto de las armónicas.
Tenemos la expresión 14, que son las pérdidas de diseño del transformador, el cual el fabricante lo diseña para alimentación sinusoidal, supliendo corriente sinusoidal. Es decir, él hizo un diseño de pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro a frecuencia fundamental, que es lo que produce el calentamiento nominal del transformador. Es decir, que nosotros podemos llevar las pérdidas en función o por unidad de las pérdidas nominales a 60 Hz, que es lo que se establece en la ecuación número 15, que son las pérdidas a frecuencia industrial en por unidad, que son función de las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. Fíjense que si nosotros hicimos la prueba de vacío y de cortocircuito bajo lo que establece la norma, es decir, las pérdidas de vacío a tensión nominal y las pérdidas de cortocircuito a corriente nominal, nosotros tenemos estos dos valores de pérdidas directamente determinados de la prueba de vacío y de la prueba de cortocircuito del transformador. Entonces podemos calcular el incremento de pérdidas por corrientes distorsionadas a través de la expresión 16, donde va a haber un incremento de pérdidas producto de cada una de las armónicas entre la armónica fundamental, si es que existe distorsión armónica, más unas pérdidas adicionales en el núcleo magnético. Entonces, a través de la expresión 16, nosotros podemos calcular el nuevo incremento de pérdidas. Si a esas pérdidas totales le restamos las pérdidas a frecuencia fundamental, tenemos el incremento de pérdidas en el transformador debido a la circulación de corriente no lineal. Este incremento de pérdidas hace que la temperatura aumente, por tanto el punto más caliente del transformador puede superar la temperatura máxima del aislante y ocasionar el degradamiento del mismo y por tanto el acortamiento de la vida útil del transformador. El factor K se define como una ponderación de este incremento de pérdida debido a la circulación de corriente armónica para poder hacer un derrateo del transformador a fin de que las pérdidas no superen las pérdidas de diseño. Entonces, el factor K se define, de acuerdo a la expresión 17, como la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de los componentes cuadráticos de corriente efectiva por n cuadrado sobre la corriente efectiva total. A partir del factor K, se puede calcular la corriente máxima del transformador en por unidad para no superar las pérdidas de diseño del transformador a través de la expresión 18, como el IRMS máximo igual a la raíz cuadrada de 1 más las pérdidas en por unidad a frecuencia industrial sobre 1 más K por las pérdidas a frecuencia industrial. Esto nos daría la corriente más alta para un contenido armónico. Fíjense que el factor K se calcula para un contenido armónico específico que me garantiza que la corriente calculada no supere las pérdidas de diseño del equipo. Tenemos que normalmente para la mayoría de las cargas no lineales se han establecido valores de transformadores con factor K. Normalmente el factor K ya data de los años 90 y la mayoría de los transformadores los fabricantes los realizan con un sobrediseño que garantiza factor K igual a 4. Fíjense que el factor K igual a 4 se utiliza para iluminación por descarga eléctrica, UPS con filtros de entrada, máquinas de soldar, equipos de calefacción por inducción, PLC y arranque suave. Es decir, para este tipo de equipos yo no tengo que especificar un transformador de mayor dimensión, puesto que no van a manejar armónicas significativas. Mientras que tenemos K igual a 13 para equipos de telecomunicación, UPS sin filtros de entrada, hospitales y escuelas, líneas de inspección, ensamblaje y producción.
Es decir, son transformadores más robustos que tienen más sistema de enfriamiento para manejar el incremento de pérdidas por las corrientes no lineales. Y finalmente el factor K más alto, que corresponde a K20, que son para cargas de computadoras tipo mainframe, centros de cómputo, variadores de velocidad y cuidados intensivos como son quirófanos y zonas de recuperación. El principal factor es que no siempre uno adquiere el transformador para una carga específica. Entonces podemos tener transformadores con factor K normal, es decir, K4, y de repente conectamos un variador de velocidad. Entonces debemos calcular cuánto es el de rateo del transformador, es decir, a cuánto lo debo utilizar para que no superar las pérdidas máximas. Eso lo vamos a hacer mediante la fórmula que vimos anteriormente, la fórmula 18 y la fórmula 17, que es lo que se conoce como de rateo del transformador. Entonces, con esto hemos visto que las cargas no lineales incrementan los niveles de pérdida del transformador tanto a nivel del núcleo como a nivel del devanado, lo que hace que el transformador eleve sus temperaturas por encima de las nominales, causando el degradamiento del aislamiento y por tanto el acortamiento de la vida útil. Que el factor K es una herramienta que me permite saber cuánto debo desclasificar o a cuánto debo utilizar máximo el transformador para que el incremento de pérdidas no supere las pérdidas de diseño del transformador a fin de no acortar su vida útil, y que para ciertos tipos de carga se debe especificar el transformador ya con un factor K específico para poder suplir el incremento de cargas o el incremento de pérdidas producto de las corrientes no lineales. Gracias por su atención.